Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 280. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera. Pues nada, hoy tenemos varias preguntas vuestras, por no perder la costumbre. Y antes deciros que bueno, tenemos el curso del 6 y el 7 de octubre aquí en Estudio Lightroom, curso de fotografía de moda, curso presencial, de los que solo haremos 2 al año, o sea que es vuestra oportunidad si queréis pues ver a Pera dar clase, estar aquí 2 días con nosotros en Barcelona, el sábado 6 de octubre y el domingo 7 de octubre. Tenéis los 2 días por 169 €, podéis entrar en nuestra web aprenderfotografia.online/moda, ¿vale? Y cogeros y bueno, reservar vuestra plaza, porque si no me equivoco está más del 50% ya, con lo cual quedan poquitas, o sea que si no os dais prisa, pues no llegáis y es la semana que viene ya. Así que nada, os esperamos a todos aquí en Studio Lightroom al taller de fotografía de moda. Y nada, espera, si quieres empezamos hoy por faena. Empezamos con un comentario de Javier Martos que nos dice: es muy interesante ver cómo la larga experiencia de Pera le hace ver las cosas con una perspectiva muy valiosa y creo que sus reflexiones pueden ayudar mucho a potenciales compradores. Coincido en que el tema del menor tamaño y peso no va a ser un factor determinante. Es con respecto a la sin espejo. Salió ayer el programa, grabamos en martes y esto lo escucháis el viernes. Salió ayer, no sé si en Telegram ha habido alguna discusión o alguna polémica. No lo he visto. Porque, claro, las opiniones así, de esta manera, pues son, bueno, se polarizan. Pero bueno, ya dije que no pretendía crear dogmas de fe al respecto, que cada uno tenía su opinión y yo lo tengo muy claro, o sea, yo creo que todavía le falta, pero es como todo, está empezando. Nos dice: me gustaría saber vuestra opinión en cuanto a los controles y a la ergonomía de estas nuevas mirrorless, ya que incorporan algunas novedades en este sentido. Personalmente estoy buscando una cámara ligera con controles manuales, calidad de imagen y un 35 mm fijo para hacer foto callejera. No sé si tenéis alguna de estas características en mente. Un saludo y muchas gracias por enseñarnos tanto. A ver, para hacer fotografía callejera vale cualquier cámara. De hecho, se ha hecho toda la vida con cámaras Leica, incluso telemétricas. O sea que no es el mayor problema. Yo precisamente para ese tipo de fotografía no le encuentro ninguna pega a las mirrorless que están saliendo ahora, porque como siempre acabas haciendo fotos horizontales, pues yo no me encuentro con ese problema. Mi problema es de grip, es de agarre. Si el objetivo es grande, ese agarre con una cámara más pequeña me cuesta más. Y luego, yo todavía no he visto ninguna con grip. Supongo que al final le pondrán grip para hacer fotos verticales, pero todavía no lo he visto. Bueno, yo llevo muchos años disparando con la Mark, con la 5D y tal, la Mark II, la Mark III, la Mark IV, y al final el grip lo echo de menos, pero no, claro, si es únicamente retrato o mi mayoría de trabajos de retrato... Es que claro, yo casi todas las fotos que hago son verticales. Por eso. Antes estábamos buscando precisamente para uno de los vídeos que van a YouTube, una foto horizontal y, coño, he tenido que buscar. Claro. Y al final no era horizontal, simplemente le hemos metido negro por los dos lados, porque si no, no... Es cuestión de lo que trabaje cada uno, a lo que se dedique cada uno, eso está claro. En cuanto a los controles y tal, bueno, esta es otra, porque si la cámara es más pequeña, los botones tienen tendencia a ser más pequeños. Entonces, yo, por ejemplo, la rueda de la 1D, pues es muy grande. Yo ocuparía media cámara mirrorless. Entonces, claro, esto no se puede implementar con facilidad en una cámara que es bastante más pequeña. Son estos detalles los que me hacen que a mí a nivel de ergonomía me cueste más, porque los botones son más pequeños y claro, mis dedos no se hacen más pequeños por coger una cámara más pequeña. Sí. Entonces, pero bueno, esto va muy a gustos, ¿eh? Muy bien, pues seguimos con un par de preguntas que tenemos. Bueno, vamos primero con los comentarios y luego ya con las preguntas un poquito más densas. Chemari nos dice: muchísimas gracias por la respuesta al comentario que dejé y que habéis leído y respondido hoy en el podcast. Os lo agradezco de corazón, ya que me ha ayudado a reflexionar sobre lo que expuse. Sois unas máquinas. Pues nada, muchísimas gracias, Chemari. Muchas gracias. ¿De qué era? ¿Lo tienes ahí? No me acuerdo. Vale. Pero sí que, bueno, Chemari nos ha comentado un montón de veces y recuerdo que en los últimos programas de vuelta de vacaciones hemos comentado alguna cosa suya, pero bueno. Creo que agradecéis bastante el tema de
de que contestemos todas las preguntas y eso. Claro, no las contestamos por escrito, las contestamos aquí en el podcast. Un detalle, que antes estaba oyendo uno de, no sé si el anterior o el otro programa, que hago un comentario sobre la difracción y digo más abiertas, no, es más cerradas, ¿eh? Es que a veces escribiendo una fe de ratas estoy lanzando, ¿vale? Que a veces se me va la pinza. O sea, cuando hablo de F11 o más cerrado, no más abierto. Es que digo más abierto, no sé por qué. Pues estoy hablando todo el rato de aperturas abiertas y se me fue la pinza, ¿no? Muy bien. Por si alguien se despista. Y seguimos con Javier. Javier Solsona, que nos comenta también muchas veces. Hola Javier, dice, me encantan vuestros programas, pero no sé si disfruto más la parte de fotografía o la parte friki. ¿Ves? Dice, a mí me gustaría el 4 de mayo, el Día de la Fuerza, un programa es. No sé a qué se refiere, sé lo que quieres decir con la frase, pero el Día de la Fuerza, un programa especial friki. Ah, vale. Dice, a mí me gustaría el 4 de mayo, el Día de la Fuerza, un programa especial friki con Mauro diciendo diálogos de Star Wars. ¿Ves? Bueno, eso está hecho, ¿vale? Nos lo tendremos que apuntar. Fácil. Dice, por dar un poco más de información, del de 50 milímetros de Calface, es un 0,7. Es un objetivo basado en un 70 milímetros muy luminoso que hicieron para las SS de Hitler. Luego hicieron 10 del 50 milímetros 0.7 y muchos se los quedó la NASA. Y creo que Stanley Kubrick 3 para la película Barry Lyndon. Ese es el único dato que conocía yo. Bueno, y el de la NASA también lo había oído. Sí, que se habían utilizado. Ajá, de que se habían utilizado. Dice, los adaptó para la cámara de cine y por esa adaptación se convirtió en un 35 milímetros más o menos. Siento la charla, pero la historia de este objetivo me gusta mucho. Seguid así, tenéis un podcast no solo muy instructivo, sino también muy divertido. Pues nada, bueno, gracias, es que este objetivo tiene una historia peculiar. Hombre, no si ya empezó con Hitler, imagínate. Sí, pero estábamos hablando, se había hablado en Canon, el 50 F1. Y entonces lo que yo comentaba es que en catálogo no está y que antiguamente sí que se habían hecho objetivos de esa apertura, pero que hoy por hoy, salvo lo que comentaba del Canon Rumors, que siempre se habla que van a volverlos a hacer, pero yo hace muchos años que lo oigo y nunca los he visto. Entonces, ¿que existen? Sí, pero son antiguos. Nuevos yo no he visto ninguno por debajo de 1.2. ¿Estaría bien? Pues no lo sé. Me empieza a dar pánico una apertura tan grande, ¿no? Pero bueno, si está mejor, claro. Ahora, pensar que es un tema de construcción, ¿eh? Hay que hacer un objetivo muy grandote para realmente no tener problemas de aberraciones. Tiene que ser una pupila muy grande. Entonces eso es lo que lo encarece muchísimo. Porque claro, si estamos hablando si seguimos la misma progresión y comparamos el 50-1.4 con el 50-1.2, que solo hay un tercio de paso, un tercio solo, pasa de 350 euros a 1.200. Si sigue la misma progresión, pasar de 1.2 a 1, nos iríamos a unos 3.600 tranquilamente, pero bueno. Normalmente son más todavía. Nos podemos imaginar que no fuera tan bestia, pero no bajaría de 2.500, ¿eh? Eso lo tengo claro. Si fuera un L, claro. Y si no es un L, pues hombre, no sé si vale la pena. Muy bien, pues seguimos con Mario Setién, que nos dice, con respecto a Eugenio Recuenco, ¿vale? Cuando comentábamos su trabajo y todo eso, nos dice, yo le conocí en un taller hace años y nos dio un ejemplo de humildad construyendo con sus manos, además de las de su equipo, el escenario que luego fotografiaría. Sí, efectivamente, seguramente será así. De todas formas, es una cosa bastante común entre los fotógrafos y entre los artistas, de tú mismo hacerte tu escenario con el que vas a fotografiar. Nosotros hemos tenido aquí algún fotógrafo de moda que directamente pues, se ha pintado en la pared y todo esto. No suele ser lo más común, pero sí que suele haber gente que se hace sus propios trabajos. Yo creo que es más un tema de estilismo, un tema... Claro, Eugenio tendrá una visión tan personal que probablemente... Bueno, es que lo que hay que diferenciar muchas veces es cuál es la participación del fotógrafo en todo el proceso creativo, por un lado, ¿vale? Y luego cuándo es un proyecto personal que se convierte en algo comercial, que eso también a veces pasa. O sea, una idea que tiene un fotógrafo, la plasma y luego se la compran. Que eso también ha pasado. ¿Es menos frecuente? Bueno, yo creo que es igual de frecuente que la participación de un fotógrafo en el proceso creativo, que suele ser poca. No nos suelen dejar demasiado. Que a veces es un error, como por ejemplo con estos fotógrafos. Sí, es un error.
Es un error porque deberían participar desde el principio en el proceso creativo de una idea. No solo cuando ya está toda la idea casi creada, entonces el margen que hay es pequeño, ¿no? Pero bueno, eso va como va y también va a rachas, va a épocas. Yo no creo que, por ejemplo, y además creo que esto pasa más en España que fuera. Yo creo que al Nir Leibovich no le pone ninguna pega si tiene una idea y da igual la marca que sea. Pues con Recuenco tendrían que hacer lo mismo, con otros similares. O sea, es decir, oye, nosotros hemos pensado esto, ¿tú qué has pensado? O piénsalo porque igual nos gusta más la tuya. Sí. Pero claro, aquí empiezan el tema de las competencias de lo que son las agencias de publicidad y lo que son los creativos, ¿no? De esas agencias con respecto al fotógrafo. Yo creo que es un tema de a ver quién está en un lugar más concreto o no. Pero bueno, eso nunca se sabe. Espero que no sea por eso, porque sería un error. Muy bien. Y seguimos con un oyente ya de Telegram, que estas son las dos preguntas un poquito más densas. El primero de ellos nos pide consejo para comprar un objetivo FX, un objetivo para Nikon. Ya le dije un poco lo que entendía que tenía que hacer y eso, pero nos dice: el primer objetivo que puedo comprar es un 55-300 4.5 5.6 VR. Nos dice: sé que el maestro Pera sugiere que la focal mínima no rebase 4 veces la focal más grande, pero veo que es un lente muy robusto, que pesa demasiado, además que tiene una montura de metal y el cuerpo es más gordo. Luego el segundo es un 70-300 4.5 6.3. De un 5.6 pasa ya a un 6.3, VR también. Lo veo muy delgado, sé que es más nuevo porque es AFS, pero es muy ligero, la montura es de plástico y no tiene para desactivar el VR ni el enfoque manualmente en el lente, se tiene que hacer por software. Y el tercero es... ¿Sí? Sí, esto nos dice, yo no lo desconocía. Que no puedas pasar a AF con un switch en el objetivo, es muy raro. Es muy raro, sí. Y el tercero es un 70-300, también 4.5, 5.6 VR para FX, que es full frame, pero es una gran lente que también le queda a mi cámara, que también le va bien. Sí, todas las full frame que yo sepa se pueden poner en cuerpos de recorte. Bueno, que yo sepa, no, seguro. Sí. Y las de recorte son las que no se pueden poner en full frame. Entonces, depende de cómo sea la montura. Si las de Nikon, en principio y no en se Canon, pueden poner. si es una FS, es un objetivo de FS tampoco. Vale. Entonces, nos dice entre un 55-300 y entre el 70-300 6.3 y el 70-300 a ver, pero estamos comparando objetivos de construcciones diferentes. Claro, entonces eso no tiene gracia. O sea, estamos comparando... Es que siempre te recomendaremos el mejor de ellos, el que tenga la construcción más robusta. Os explico un poco por qué digo yo que no es bueno pasar 4 veces el rango focal, de la menor a la mayor. O que no sea 4 veces más o más de 4 veces más si lo comparamos con la parte más... con el ángulo más abierto. Bueno, porque normalmente no tenemos bueno ninguno de los extremos, suele ser el centro de la focal, o sea, si es un 50-300, pues suele estar bien entre 120 y 200. No suele tener ni un buen 50 ni un buen 300. ¿Cuál es el problema de no tener un buen 300? Es que no te sirve de nada, porque si no tienes resolución, no tienes detalle, y si no tienes detalle, un 300 sin detalle solo sirve en distancias muy cortas. Si tú quieres un 300 para hacer fotos a cosas que están muy lejos, necesitas mucha pupila de entrada. No verás ningún zoom que tenga mucha pupila de entrada para un 300, salvo raras excepciones. Entonces, fíjate que el problema es ese. El problema es el desplazamiento focal. Cuanto más desplazamiento y más cambio focal, más grupos de lentes hay. Cuanto más grupos de lentes hay, más aberraciones tiene. O sea, no es porque les tenga manía, es porque físicamente, al haber más lentes, hay más aberraciones. Entonces, la calidad de imagen pues cae, y cae en picado. ¿Que es más versátil? Sí, es más versátil. Pues yo he probado un 50-500. Coño, versátil es un montón. Ahora, no es bueno en ninguna focal, y mucho menos en 500. ¿Qué quiere decir? A ver, quiero que se entienda este tema. Si yo cojo un 300 con una pupila de entrada media y pongo a alguien que está a 20 metros, pues sí, puedo hacerle un retrato de los ojos cojonudo a 20 metros. Pero si esa persona está a 50 metros y quiero hacer cuerpo entero, ni de coña va a quedar bien. O sea, no voy a ver el mismo detalle que si lo tengo a 3 metros o a 10 metros. ¿Cuál es la diferencia real, entonces? Que con una focal fija 300, aunque esté a 50 metros, voy a ver detalle.
porque es un tema de resolución de la lente. Sí, sí. Y porque siendo una focal fija no tengo muchos grupos ópticos, hay pocos lentes. Eso es lo que tenéis que mirar, nada más. O sea, si yo lo que quiero es tener un 300 porque me quiero ir al zoo a hacer fotos, pues vale, o sea, es que sea un zoom, porque es muy cómodo y porque al final los animales están muy cerca. Pero si lo que quieres es un rango focal que llegue a 300 para irte a la sabana africana, pues no te va a servir de nada, porque no vas a tener detalle. Y ahí es donde se nota. Entonces, ojo, tener un 300 de focal o llegar a un 300 de focal, si lo necesitas, de verdad, mejor una focal fija. Si no puedes gastarte tanto dinero, mejor un rango corto. O sea, mejor vete a un 150-300 que no a un 50-300. Que ponía como opción, que también es bastante... El Sigma, hay un 120-300 que tiene muy buena fama, es un art. Bueno, lo han reconvertido ahora. Y el 150-300 también lo puedes encontrar para montura Canon y para montura Nikon, o sea que además esa es otra ventaja. Yo me iría más hacia ese tipo de lentes, o sea, que tengan un rango focal más corto. Y si te vas a un 100-400, por ejemplo, son 4 veces, está bien, es aceptable, está en el límite, pero está bien. O lo mismo pasa con cualquier focal, Un 24-105 está dentro de eso. Bueno, pues está un poco por encima, pero no pasa nada, porque por construcción es bueno. Pero pensar en ese detalle, no es lo mismo hacer fotos con un 300 a algo que está muy cerca que a algo que está muy lejos. Si es para hacer cosas que están muy lejos, cuanto menor rango focal entre la mayor y la menor, mejor. Si es para hacer cosas que están cerca, pero que quiere un factor de ampliación muy grande, porque no me puedo acercar tanto, las tengo a 20 metros, pero no me puedo meter en la jaula de los gorilas, pues oye, sí. Justo desde el límite de la jaula, pues puedo. Ahora, si están en libertad, mejor que no te acerques 20 metros. Mejor que le hagas fotos desde 50 metros. Eso es lo único que tenéis que ver, Cuando yo hablo de estas diferencias de focal dentro del rango de un zoom, claro que eso es ese es el detalle. Eso no se puede corregir el software de ninguna manera. Eso no te lo corrige. Una bajada de resolución no lo corrige. Una cosa es que tengas más aberraciones. Vale, sí, las aberraciones puedes corregirlas, pero una pérdida de resolución, que son puntos por pulgada, o sea, son píxeles que no veo, que los veo más gordos. Entonces no veo el detalle. Por ejemplo, hacer una prueba muy sencilla con cualquier objetivo que queráis, con el que os dé la gana, hacer una foto con un 50, un 80, lo que queráis, a una persona que está a 1,5 metros, ¿vale? Luego hacer la misma foto a 3 metros, hacer la misma foto a 6 metros y compararlas. Ya está, ahí se ve. Y os daréis cuenta de que es normal, es que es así, ¿vale? Pero ahora hacer lo mismo con una focal larga. Si podéis probar una focal fija larga, un 300-2.8, un buen objetivo, en una tienda que os dejen hacer al menos una foto, ¿vale? Ponéis algo a 25 metros y hacéis una foto. O sea, si estáis en la tienda, hacéis fotos a los coches que estén al otro lado de la calle, a la matrícula. Y luego os cogéis vuestro 50 y veis a qué distancia tenéis ese detalle. El mismo detalle. Y os daréis cuenta de que no. O sea, un objetivo muy bueno da la sensación al que ve la foto que se ha hecho justo encima, que estaba a 1 metro. Si yo me voy con el 300 y te hago un retrato a ti yendo por la calle y estás a 25 o 30 metros, parece una foto hecha con un 85 a 1,5 metros o a 2 metros. Esa es la diferencia. Muy bien, pero pues nada. Cualquier otra pregunta que tengáis sobre el tema, pues ya sabéis, nos la hacéis llegar o en Telegram o en cualquier otro sitio. Es que no son solo aberraciones. El problema es la resolución de la pupila de entrada. O sea, cuántos pares de líneas por milímetro es capaz de captar esa lente. Y si tiene muchos grupos ópticos, baja en picado. Y otra pregunta que tenemos también del grupo de Telegram, que vi interesante para que la respondiéramos aquí, porque yo tampoco sé si existe este tipo de páginas o no, nos dice: quisiera haceros una consulta. Creo que para aprender vendría muy bien leer análisis de fotografías que haga gente experta desde un punto de vista didáctico, para aprender y descubrir herramientas, trucos, cómo ha enfocado un problema en una u otra foto, cómo ha compuesto, el color, etc.
Llevo mucho tiempo buscando si existe alguna web o similar al respecto, pero no he encontrado nada. ¿Podríais ayudar? ¿Conocéis alguna web o blog que haga este trabajo? ¿Alguna recomendación? Muchas gracias. A ver, esto si no lo explica un poco el propio fotógrafo, difícilmente nadie se ponga a juzgar el por qué. Porque de entrada cualquiera que vea una foto no sabemos bien el por qué. Podemos intuirlo, pero no lo sabemos. Ni sabemos cuál era la situación al tomar la foto, ni si era en una situación compleja o en una situación muy, muy fácil. No lo podemos saber. La única web que yo he visto que había una crítica feroz a las fotografías con bastante criterio hace años era Kaborian. Y era bastante agresiva. Sí. ¿Vale? Entonces, estaba más basada en fotografía de naturaleza que en otra Bueno, había cosa, de todo, ¿eh? Sí que había de todo, sí. Había de todo. Pero era muy dura, ¿eh? La gente no... Yo sigo pensando que así la gente no aprende. O sea, la gente no aprende pegándole hostias. De hecho, en fotos de naturaleza no se podía poner un campo de girasoles porque era un campo sembrado por la mano humana, que me acuerdo que yo hice una y ya me la banearon directamente. Oye, con todos los respetos, no pasa absolutamente nada. Ni me ofendí ni nada, pero son cosas que te acuerdas. Es como en todos los foros. En todos los foros hay quien intenta poner con toda su buena fe, intentar criticar una fotografía, y hay gente que lo que le gusta es la bulla. O sea, hay de todo. No, pero realmente es verdad que es de las pocas que recuerdo también, es verdad. Mira, si queréis ver un libro donde se analizan mucho cada una de las fotografías que hay, es el libro de composición del Michael Freeman, ¿vale? Él mismo analiza sus fotos de una forma extrema. O sea, dice cada detalle, por qué, incluso hay dibujadas rayas, el por qué lo ha pensado. Pero claro, os aviso, no solo es para mentes despiertas, sino que además tienes que llevar unas horas despierto y tienes que sentarte y tienes que reflexionar. O sea, no es nada fácil. Pero al final debe ser como crítica de un cuadro, como claro, crítica de arte. Si existiera la figura del crítico fotográfico, igual que está el crítico de arte, pues seguramente se haría. Pero esa figura no existe, porque ya somos los propios fotógrafos los que criticamos a los demás y a nosotros mismos. ¿Por qué? Yo sigo pensando lo mismo, O sea, la fotografía puede llegar al nivel de arte. Podría llegar y puede llegar en casos excepcionales, pero no es la norma. Pero un crítico de arte, pues lo que sí que critica es en función de las tendencias actuales o no. O sea, que se equivocan, seguro, porque seguramente a Dalí le habrían dicho de todo antes de reconocerlo como el... ¿Sabes? Pero es que esto ¿nos lleva a algún lado? No, yo creo que no. Lo importante realmente, y lo digo por el comentario, si realmente quieres descubrir de cada fotografía qué ha motivado, qué transmite o qué intenta explicar, lo más importante es que leas mucho sobre composición. Que eso es innegable. O sea, esto se hace... No lo hemos inventado los fotógrafos, la composición. Esto, si estudias Bellas Artes, te darás cuenta. Esto lleva mucho más tiempo. No es un tema solo de que en la fotografía... La regla de los tercios no es de fotografía. Lo que pasa es que hemos cogido todas estas cosas que existen en pintura y ya está. Y luego las proporciones pues mira, que existen en otras. Lo iba a centrar un poquito ahí, pero te podemos recomendar kaborian.com, que sigue existiendo y te puedes mirar los comentarios anteriores de todo el trabajo que había. Luego yo conozco un podcast que escuchaba en su día, pero estamos hablando del 2011, ¿vale? Que se llamaba El Fotómata. Buscadlo, porque es de una asociación fotográfica en Sevilla que solo hacía entrevistas a gente pues como Eduardo Momeñe, que hemos tocado un montón de veces su libro, de docencia fotográfica, de fotografía de moda. Yo tengo unos cuantos programas de esos descargados porque hacían monográficos sobre Robert Frank, el sexo en fotografía, o sea, cosas que realmente no eran aprender fotografía como nos dedicamos nosotros, sino que hablaban un poco de filosofía de la fotografía y otro tipo de historia. Podemos hacer, pero al final... algún programa de este estilo. Moda de clásicos, ahora os leo los títulos que tengo aquí, tertulia sobre Atin Aya, fotoencuentros, Sandra Torralba, o sea, un montón también de autores y de poemas como fotos, o sea, ya veis un poco la idea de... Y os dejo aquí en el enlace el nombre del Fotómata, podcast El Fotómata, que si lo encontráis, pues os lo recomiendo también muchísimo. Formas, yo te lanzo. Si tú encuentras algo, dilo. Sí, ¿vale? Y luego leer como locos todo
todo tipo de libros de fotografía. Sí. Y visualizar mucha fotografía, también los críticos de arte. Yo recomendaría a todos en general leer todo lo que obras. podáis y aprender todo lo que podáis de composición, y luego es muy fácil entender el porqué de las fotografías con otros libros un poco más de filosofía en fotografía. Si queréis, por ejemplo, ver cómo se hacen muchas de las grandes fotografías o incluso algunas icónicas, hay libros de Omega que cada fotografía es un ejercicio mental. Los manuales o los libros de fotografía de Omega suelen ser muy descriptivos. Luego las fotos igual no os gustan nada, os aviso. No quiero que nadie se lleve un chasco, ojearlos primero. Pero sí que explican mucho cómo se ha hecho, ¿no? Entonces se puede entender el por qué se ha hecho de esa forma para resaltar que. Pero si no sabemos nada de composición es muy difícil entenderlo. Aunque te lo explique un experto, aunque te venga un experto en fotografía y te diga, mira, esta foto se ha hecho así por esto y esto. Uh-huh. Las probabilidades de que se equivoque pueden ser mayores o menores en función de cuánto sepa. Esto es como en todo. Pero la intención del autor no la sabe. No la sabe. Sabe lo que ve, pero no sabe lo que pretendía el autor. ¿Es importante saber lo que pretendía el autor? No, porque al final lo que ve la gente es lo que queda. Entonces estaría bien, pero hostia, ojalá hubiese un sitio donde tuvieran, pues yo qué sé, tuvieses al Recuenco y a 4 más como gurús y te dijeran, pues yo veo esto, tú. Y entonces entre 4 o 5 llegaran a una conclusión magistral del porqué. Pero, pues mira, pero fíjate, otra recomendación. ¿Quién se atreve a hacer eso? Nadie. Ni Recuenco lo haría. No. Nadie. No, de trabajos de otros es muy difícil. Porque yo no me atrevo a valorar el trabajo de otros. Yo sé si me gusta o no me gusta. Claro. O si su estilo cuadra. Normalmente me gustan los que su estilo es muy alejado al mío. Porque no me quiero dejar influenciar. Pero esto nos pasa a todos, creo. Entonces, los que están más alejados a mi estilo me suelen gustar más. Salvo los que yo considero mis maestros, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Ojalá me hubieran dado clase, ¿eh? Maestros me refiero en... como inspiración, ¿no? Como mitómano, ¿no? En ese sentido. Pero, ostras, yo creo que hoy en día nadie se atrevería a hacer un trabajo de ese estilo. Pues mirad, otra recomendación que no tiene que ver con la fotografía, pero sí con el arte, es un podcast, la mayoría de las veces lo diré mañana, de cine, ¿vale? Pero tocan temas de cultura popular y cultura friki y todo eso. Se llama, el podcast tiene un nombre curioso y se llama Todopoderosos. Mola. Y entonces... ¿quién hablas en ese programa? Pues habla Alfonso Cuarón, creo que es. Mira, lo voy a buscar y así os lo digo seguro. ¿Vale? El podcast Todopoderosos. Y entonces, ¿qué hablan? Hacen crítica de películas, ¿vale? Y de géneros y todo esto, ¿vale? Entonces, no es el Cuarón, perdón, fíjate, es el Rodrigo Cortés, es Javier Cansado, Juan Gómez Jurado, que es un escritor. Eso está mucho más regulado, además, ¿eh? Parece que, y ahí sí que hay se más aprenden, consenso. pero te lo decía porque ahí sí que se atreven a criticar, pero no normalmente no a gente española, sino a gente de Estados Unidos. Ah, pero es que eso es otra. A ver, pero yo te voy a decir una... Pero está muy bien, ¿eh? Lo recomiendo muchísimo. En el cine, que es que como ejemplo es cojonudo. Los hermanos Cohen y la bala de Brandon Lee, pues cosas curiosas y tal, pero además se meten, ¿eh? Y hacen crítica bastante... Bueno, y supongo que la argumentan. Sí, y además alaban también, ¿eh? O sea, las dos cosas, tanto crítica como alabanzas. Pero ojo. Entonces, bueno. Si a mí me haces analizar una fotografía de Annie Leibovitz, la peor que haya hecho en la historia, me va a costar mucho sacarle cosas malas. Pero porque para mí es un mito. Claro. A ver, pero vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Yo solo os digo una cosa, por eso os digo que, imaginaros, si una película que tiene mucho más... hay mucho más contenido a extraer, ¿vale? Y hay críticas... Imaginaros una fotografía, que el contenido es menor, o sea, es un fotograma en definitiva. Vale, pues iros a cualquier periódico o a cualquier sitio y mirar la crítica cinematográfica de una película que acaben de estrenar. Compraros otro periódico y mirar la misma película, la crítica. Yo he visto críticas absolutamente antagónicas de películas. O sea, ¿cuál es el criterio? El criterio al final es del tío que hace la crítica. Sí, ¿Es mejor? ¿Es peor? Pues es que igual no cuadro con ninguno de los dos cuando voy a ver la película. Además el tiempo en hacer una crítica cuando pasan ciertos años... Yo he visto críticas de películas que unos la ponen como otra obra maestra y otros dicen que es un bodrio. Bueno, con el arte pasa muchísimo. Pues ya está. Entonces, ¿realmente eso ayuda al que quiere ir a ver la película?
¿realmente ayuda? No. Eso es solo para jugar con el ego de los autores. Mirad, Para mí, escucharos... bajo mi punto de vista. Sí, hay un par de programas... Es como las críticas gastronómicas, igual, porque, ostras, paladares hay para todos los gustos. Mira, como el cine está muy vinculado también con la fotografía, escucharos el programa de Todopoderosos 35. Ahora nos van a machacar todos los críticos. No pasa nada. Dice, es sobre Orson Welles, ¿vale? Y lo que inventó, las maneras de traveling y todo lo que inventó este tío a la hora de hacer cine también y eso. Y aquí también tocan bastante... Hostia, están bastante locos esta gente. Mira cómo se titula este programa, es Roald Dahl y las nalgas. O sea, Roald Dahl, que es el escritor de libros infantiles y tal. Te gustaría está muy correcto porque además es gente famosa, es directores de cine, o sea, es un escritor y tal. Y joder, que se juntan, pues como frikis que son, se juntan y yo no voy a dar nombres, esto, pero hay directores, tanto nacionales como de fuera, que si ellos me hacen una crítica, voy a pensar lo contrario, porque no lo soporto, o sea, no soporto sus películas. Entonces, bueno, claro, ese es el tema. Sí, o sea, realmente claro. Nos va a ayudar a mejorar como fotógrafos ver la crítica que hacen unos fotógrafos o unos... Bueno, por lo menos aprenderás. Supuestos fotógrafos. Pero por lo menos aprenderás y tendrás unos ejemplos, tendrás unas opiniones, tendrás... ¿Pero qué se decía del crítico gastronómico? O sea, y del crítico de cine. Bueno, pero si sabes discernir. Un cineasta fracasado o un no sé qué fracasado. O sea, al final se decían esas barbaridades. Es que hay de todo. Es absurdo. Es absurdo porque es un trabajo muy diferente. Porque el nivel de análisis es diferente. ¿Pero aporta? ¿O aportaría? Un crítico que no sepa hacer fotos, un crítico de fotografía, para mí sí. Pero es su percepción. Por eso es como cuando el otro día hablábamos... Pero cuantas más tengas, más... Pero es como cuando el otro día hablamos de las mirrorless, ¿vale? Sí. Yo no pretendo crear dogma de fe. Yo lo máximo que puedo decir es lo que yo pienso. ¿Eso es una crítica? Sí, puede serlo, ¿no? Para unos será una crítica, para otros será una alabanza o crítica como concepto, ¿eh? No si es buena o mala. No sé. ¿Alguien ha sacado alguna conclusión? Igual sí, pero seguro que hay gente que no. Y hay gente que está totalmente en contra. Entonces, ¿a quién ayuda eso? Al que no tiene claro qué hacer. O sea, hay 4 pelis. A ver cuál ponen mejor, porque no sé cuál de las 4 ver. Pues la crítica sirve para esto, ¿eh? Sí. Pero estamos hablando de que en fotografía no vamos a ver para disfrutar, sino que vamos a hacer. Y para hacer, lo ideal es conocer primero el por qué y por qué se hacen de una determinada forma las fotografías. Y eso es aprender composición. Muy bien, Pera, pues aquí lo dejamos porque el debate para mí es interesante. Seguramente me pierdo un poco con el tema friki y tal, pero... Espera, yo solo os lanzo un tema. En el curso de composición yo dedico el último capítulo a analizar fotos. Sí. Entero. Mira, ahí tienes, es verdad, ahí tienes una... Entero. ¿Por qué? Porque es que ya hemos visto reglas de composición, hemos visto cómo se compone y luego vamos a ver a la práctica... Intentar analizar las fotos, y son fotos de un concurso además muy bueno. O sea, son fotos buenas todas, ¿eh? Bueno, yo ahí no veo ni una mala. Ahora, son fotos totalmente diferentes unas de otras. O sea, yo no me atrevo a catalogarlas como mejores o peores. A eso me refiero, que la crítica en fotografía no se puede valorar en estrellas como una película. Sí, es verdad. La fotografía hay que valorarla por conceptos. Entonces, si no entiendes la composición, eres incapaz de buscar esos conceptos. Entonces, por eso la figura del que entiende muy bien cómo funciona la composición o acaba siendo fotógrafo o acaba siendo director de fotografía en cine. Cuanto más conoces una cosa es cuanto más te gusta, ¿eh? Y al final te tienes que meter. O sea, acaba siendo fotógrafo. O sea, está demasiado ligado. Aunque solo sea amateur. Pero si te gusta y te metes tanto, al final acabas haciendo fotos. Muy bien, Pera, pues hasta aquí el programa de hoy. Os hemos dejado aquí las webs estas y los podcasts de los que hablábamos. Echarles un vistazo, que están muy bien. Echadles un vistazo a aprenderfotografía.online/moda, que es el curso que tenemos el 6 y el 7 de octubre. Y nada, os esperamos en el próximo programa. Pues no sin antes deciros que nos ayudan muchísimo las reseñas de 5 estrellas en iTunes y los me gusta y los comentarios en iVoox. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Hasta el próximo.